retorna al canal uno de los jugadores más queridos por los aficionados al ajedrez. No fue campeón del mundo, pero lo valoramos como tal. Estamos en el año 1956 en las semifinales del campeonato de la Unión Soviética y tenemos con blancas al maestro internacional, genio del ataque y además un loquillo en el tablero. Me refiero a Rashid Nechmedinov, que no fue gran maestro en vida, pero que una vez fallecido se le brindó por gracia, por tributo, más bien de modo honorífico, el título de gran maestro, y bien que lo merecía. Y es que era un jugador que no se dedicaba al 100% al ajedrez. De hecho, fue soldado de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Así es que imagínate la vida que tuvo. Y bueno, con negras tenemos a Alexander Chistiakov. Prepárate para ver una partida de ataque realmente fenomenal, muy entretenida, pero también muy instructiva desde lo estratégico. Así es que, ojo. Pero antes de ir con la revisión de esta partida, recordarte que en nuestro sitio web hay un montón de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Rashid Nechmedinov con E4 y responde Alexander Chistiakov E6, defensa francesa. Sigue esto con D4, D5, caballo C3, caballo F6, la variante clásica dentro de la defensa francesa. Alfil G5 y ahora alfil B4, la variante McCutcheon, que es bastante doble filo e interesante en comparación con la esencia de la variante clásica, que sería más bien con alfil E7, E5, caballo Fd7, alfil por E7, dama por E7, F4, A6, preparando el golpe de C5 pero impidiendo primero un caballo B5 de las blancas, caballo F3, C5, etc., con una posición bastante conocida. No obstante, he mencionado que en la partida se ha jugado este alfil B4, que también es muy jugable. Sigue esto con E5 y parece como que se gana el caballo negro, ¿verdad? Pero no, en realidad las negras tienen el tiempo de H6, que es lo que juega Chistiakov, alfil D2, caballo Fd7, una jugada bastante secundaria en esta variante y que además es muy pasiva. Acá, lo habitual, lo más jugado con diferencia es alfil por C3 y tras B por C3 jugar ahora caballo E4 sin pensarlo dos veces. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo Fd7, dama G4 tocando en G7, alfil F8. En posiciones cerradas como esta, las retiradas de este tipo suelen estar justificadas. Por el contrario, algo como G6 hubiera sido una decisión dudosa, pues luego de alfil D3, el peón negro, ahora en G6, ofrecería un objetivo de ataque a las blancas, como veremos más adelante en la partida. Pero he dicho que se ha jugado alfil F8, caballo F3, C5, un avance estándar en la francesa, pero era más seguro jugar antes A6 a fin de impedir la siguiente jugada de las blancas. ¿Y cuál es la siguiente jugada de las blancas luego de este C5 de las negras? Bueno, lo dicho, caballo B5, que además de amenazar caballo D6 jaque, plantea una idea más a largo plazo. ¿Puedes captar esa idea? Bueno, aquí Chistiakov juega G6 y es demasiada la lentitud de la jugada de las negras. Aquí funcionaba mejor C por D4, a lo que seguiría caballo D6 jaque, alfil por D6, dama por G7, alfil por E5, caballo por E5 y dama F6, lo cual parece perfectamente jugable para las negras, ¿verdad? Pero en la partida se ha jugado G6, alfil D3, buena jugada de Rashid, y es buena jugada porque es desarrollo de pieza pero con ganancia de tiempo, ya que la amenaza está haciendo alfil por G6. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones y puedes seguirme también en todas mis redes sociales. Bien, luego de este alfil D3, Chistiakov responde torre G8. Las negras han logrado neutralizar todas las amenazas enemigas, pero sufren un fuerte retraso en desarrollo. Así, la siguiente jugada se sugiere por sí sola. ¿Cuál es esa jugada? ¿Logras verla? Fíjate que la idea de las negras es jugar C4 ya mismo. Entonces, ¿qué hacer? C4, excelente jugada de Nechmedinov. Esta es una ruptura clave para abrir la posición
antes de que las negras la cierren con el C4 antes mencionado, lo cual atenuaría la ventaja en desarrollo de las blancas. Sigue esto con C por D4, C por D5, caballo C5. A ver, A6 sería pésima idea por la respuesta blanca, D por E6 y tras A por B5, E por F7 jaque, rey por F7, E6 jaque con un ataque feroz. Así entonces en la partida se ha jugado caballo C5, sigue esto con dama por D4, E por D5, una jugada deficiente. Las negras omiten la jugada intermedia caballo C6 y tras dama E3, caballo por D3 jaque, dama por D3 y E por D5, y esto les permitiría a las negras una versión ligeramente mejor que lo que veremos a continuación en la partida. Entonces, lo jugado en la partida acá ha sido E por D5, caballo D6 jaque, otra excelente jugada de Rashid. Las blancas han dispuesto de esta posibilidad desde hace varias jugadas atrás, pero solo la emplean ahora una vez que se ha despejado el centro, a fin de eliminar el alfil de casillas oscuras, que es un defensor clave del rey negro. Así pues, el peón invertido en la operación es irrelevante. Sigue esto con alfil por D6, E por D6, dama por D6, lo dicho, cae el irrelevante peón blanco. Enroque, la posición de las blancas es sencilla y se juega sola. Sigue esto con caballo por D3, dama por D3, caballo C6, torre F E1 jaque, alfil E6, caballo D4. Una jugada muy interesante, porque parece que la simplificación ayuda solo al negro, ¿verdad? Es decir, tienen peón de ventaja las negras, entonces, ¿por qué Neshmedinov hace esto? Bueno, muy simple. En la estrategia del ajedrez, para el bando que ataca es útil eliminar defensores del rival. En este caso, dos defensores del rey negro son el caballo en C6 y el alfil en E6. Bueno, sigue esto con G5. A ver, en caso de enroque, esto solo ayudaría a las blancas y sus ideas de ataque, pues podrían continuar con torre a C1 y el rey negro realmente estaría en aprietos. Pero en la partida se ha jugado G5, sigue esto con torre a C1, rey D7, caballo F5. Después de haber movilizado todas sus piezas, las blancas emprenden acciones concretas. Dama F8. Evidentemente no, alfil por F5 por dama por F5 jaque, rey C7, dama por F7 jaque y la posición negra se comenzaría a caer a pedazos. Así entonces, en la partida se ha jugado dama F8, dama B5 tocando en B7 y metiendo presión al caballo negro. Sigue esto con torre C8, dama por B7 jaque, torre C7, dama B5, A6. Obviamente, si alfil por F5, entonces dama por D5 jaque y la posición negra ya tendría aroma a gladiolo. Así es que, bueno, debido a esto se ha jugado A6, sigue el juego con dama D3, dama B8, caballo por H6, torre G6, caballo por F7, otra jugada brillante de Rashid. Este es el golpe decisivo que destruye el refugio del rey negro. Así es que prosigue el juego con alfil por F7, dama F5 jaque, rey D8. En caso de rey D6, entonces alfil por G5 con amenazas decisivas. Por lo tanto, rey D8 lo jugado por parte de Chistiakov. Neshmedinov juega torre por C6, excelente sacrificio de calidad que abre paso a la irrupción del alfil en el remate final. Entonces prosigue el juego con torre C por C6, alfil A5 jaque, dama C7, y es que en caso de torre C7 entonces dama por F7 con múltiples amenazas como torre E8 mate, se estaría tocando además a la torre de G6 y se presionaría la torre clavada de C7. Esto ya sería un festival para las blancas. Es por ello que Chistiakov entrega a su dama, dama C7. Ahora las blancas continúan con dama por F7 y tras esto Alexander Chistiakov abandona la partida. La razón es evidente, se amenaza mate con torre E8 y además la dama negra está clavada. Quizás la única forma de resistir un poco más es entregando miserablemente material con algo como rey C8, pero tras alfil por C7, si la torre captura en C7 caería su colega de G6. La posición realmente sería muy indigna para las negras. Rashid Neshmedinov ha retornado a nuestro canal en Gloria y Majestad, demostrando cómo se debe atacar cuando el rival tarda en desarrollarse. Acciones rápidas y valientes son las que se requieren en dichos casos. ¿Qué te ha parecido la partida?
deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de este video, que lo apoyes con un like, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, invita a otros también a hacerlo, sígueme en todas mis redes sociales y como siempre me despido reconociendo a los mejores comentarios del video estreno anterior. Además, te dejo acá en pantalla 2 video sugerencias para que te sigas empapando del ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chao, chao.